racionalismo en general es la concepción que ve en el espíritu, la mente y el entendimiento. El fundamento de la relación entre el hombre con el mundo es considerada esta relación como una forma suprema al pensamiento humano. Entonces, el racionalismo sería la absolutización de la razón. Se dio con mayor intensidad en la época moderna, sin embargo, no surgió en esta época, ya que anteriormente se habían presentado algunos intentos frente a la razón de los hechos de la experiencia. ¿Cómo se desarrolló el racionalismo? Al hablar de racionalismo hablamos de la filosofía moderna. Esta corriente filosófica se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII en Europa. Se caracteriza principalmente por afirmar que la razón es la fuente de nuestros conocimientos. Sus personajes más representativos fueron Descartes, Spinoza y Leibniz, quienes ofrecieron distintas versiones del modo en que la razón fundamenta el conocimiento. A estos tres personajes los vamos a llamar la tríada racionalista. ¿Será que la maneja? Pues la verdad yo no sé. Tendríamos como que sentarnos a pensarlo, porque de qué otra manera lo sabemos. En un sentido más general, el racionalismo nos remite a toda aquella doctrina filosófica que considera que la realidad es inteligible, es decir, que tiene un carácter racional. Características del racionalismo. El racionalismo se caracteriza por propugnar la supremacía de la razón sobre los conocimientos sensibles. Los rasgos principales de este movimiento son los siguientes. Primero, consideración de la razón como la única fuente válida del conocimiento. Los racionalistas tienen una tendencia a rechazar la autoridad y defender la autosuficiencia de la razón. La capacidad de razonar es tal que se aceptan los criterios sin crítica alguna. Segundo, la extravaloración de los conocimientos sensibles. Para los racionalistas, los sentidos son engañosos. Tercero, la afirmación de que el conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. Cuarto, afirmación de la existencia de las ideas innatas. Quinto, la aspiración de crear una nueva ciencia única, universal y necesaria. Y para finalizar, la defensa de la racionalidad del mundo. Ahora vamos a hablar de Descartes. Descartes es considerado el padre del racionalismo. Nació en la gente Francia en 1596 y murió en Estocolmo, Suecia en 1650. Tuvo una vida muy agitada, repleta de viajes. Varias veces se postuló al ejército en diferentes partes, pero finalmente se dedicó a la meditación filosófica. Su obra principal es el discurso del método. El objetivo fundamental de Descartes es encontrar un método que, partiendo de una serie de reglas, sea totalmente correcto y la reconstrucción de todo el saber humano. Para ello, como ya lo dije, hay ciertas reglas. La primera es la regla de la evidencia. Esta consiste en que hay que dudar de absolutamente todo lo que no sea una verdad clara, es decir, sea indudable y una verdad distinta, que no haya otra parecida que nos pueda confundir. Ay, Cate, yo creo que yo sé. ¿Y cómo por qué ahora viene a dudar de Lo que pasa es que Descartes nos enseña que hay que dudar de todo lo que no sea una verdad clara y distinta. La segunda es la regla del análisis, donde debemos reducir de lo más complejo a lo más simple, de manera que la intuición nos permita hallar la respuesta correcta. Si yo soy adoptada, entonces no soy hija de mis papás, hermana de mis hermanas, tía de mis sobrinos. Conozco a mi familia. La tercera es la regla de la síntesis, mediante la cual, a partir de los elementos más simples, vamos construyendo más complejos, hasta llegar a una verdad. ¿Dónde encuentro a mi familia biológica? A mi papá, a mi mamá. Entonces, ¿quién soy yo? La cuarta y última es la regla de la enumeración, en la cual se revisan todos los pasos para cerciorarse de que no se corrigió ningún error en el procedimiento. Yo no me parezco ni a mi mamá ni a mi papá. Nadie de mi familia tiene fotos de mi nacimiento. Entonces... No, María, sino que es que yo buscando a mi hija perdida y no nada. Bueno. Chan, chan, chan. Ahora vamos a hablar de la duda metódica y del pienso, luego existo. Descartes considera que los sentidos son engañosos. Muchas veces nos engañan y quien quita que no lo hagan siempre. La confusión entre el sueño y la vigilia es un problema grave, ya que muchas veces despertamos y nos cuesta asimilar si aún seguimos soñando o si estamos en la realidad. Hay otra hipótesis que es la del Dios engañador, que puede ser que Dios nos haya hecho de manera que siempre nos engañemos a la hora de razonar. Y por último tiene la hipótesis del genio maligno, donde si Dios fuera un Dios extremadamente bondadoso y no nos quisiera engañar, el genio maligno, si no haría, pues se divertiría con ellos. Pero finalmente resuelve todos sus problemas llegando a la conclusión de que si el sujeto está dudando es porque está pensando, y si estás pensando es porque existe. Finalmente Descartes, para solucionar semejante problema que había creado de su duda, decide recurrir a Dios, ya que él es bondadoso y no puede engañar. Para recurrir a él debe demostrar que él existe. Lo demuestra a partir de tres formas. La primera es que lo más perfecto no puede venir de lo menos perfecto. Siendo los seres humanos seres imperfectos, no podemos tener la idea de Dios en nuestra cabeza, que es un ser perfecto, sin conocer acerca de ningún tipo de perfección. Este ser supremo lo ha puesto entre nosotros, por lo tanto
la idea de Dios es una idea innata. La segunda es el argumento de San Anselmo, donde él dice: si Dios tiene todas las cualidades del mundo y existir es una cualidad, por lo tanto Dios existe. La tercera es que si yo me hubiese dado a mí mismo la existencia, me habría puesto todo tipo de perfecciones, pero yo soy un ser finito e imperfecto, por lo tanto tuve que haber sido atraída al mundo por un ser que sí es infinito y que es perfecto, y es Dios. Ahora vamos a hablar de la antropología. Para Descartes, el ser humano es un ser humano dualista compuesto de alma y cuerpo. El alma es inmortal y está caracterizada porque en ella se encuentra el pensamiento, y el cuerpo está caracterizado por la extensión. La extensión es: mi brazo tiene extensión porque se encuentra en el espacio. Esa es la extensión. Bueno, para Descartes, el cuerpo es una máquina compleja que fue construida por Dios. La separación entre cuerpo y alma siempre fue un problema hasta que llegó Descartes y lo resolvió diciendo que el punto de encuentro entre estas es la glándula pineal. Ahora vamos a hablar de Guillermo Leibniz. Guillermo Leibniz nació en Leipzig en 1646. Desde muy pequeñito él tenía ansias por saber. Resulta que su papá era profesor de moral, por lo que su formación fue muy autodidacta. Él inventó el cálculo infinitesimal, fue diplomático y además fundó la Academia de Ciencias en Berlín. Para Leibniz, las sustancias infinitas que forman las cosas se llaman mónadas. Las mónadas es lo que nosotros conocemos actualmente como átomos. Son partículas sin división a partir de las cuales se forman todas las cosas que hoy conocemos. Las mónadas son indivisibles. Sin embargo, él dice que la esencia de la mónada es la fuerza y que la mónada principal, la mónada absoluta es Dios. Una mónada y dos mónadas. Pero eso está mal, porque las mónadas son partículas muy pequeñas como los átomos, o sea que es 1 millón de mónadas, 2 millones de mónadas, 3 millones de mónadas, 4 millones de mónadas, 5, 6, 7, 8, 9. Leibniz además nos decía que las verdades no pueden venir de la experiencia, porque las verdades tienen que ser innatas. Esto quiere decir que tienen que ser obligatoriamente de carácter absoluto. Además, Leibniz fue el primero en defender a Dios o justificarlo, si se quiere decir así, en su tratado La Teodicea. Vamos a justificar a Dios. Vamos a justificarlo. Ahora vamos a hablar de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam. Él hizo una reconstrucción de la idea de Dios, ya que veía que las formas institucionales se reñían con el espíritu mismo. 1, 2 y 3. ¡Ya! Spinoza corrige a Descartes, diciendo que no hay dos sustancias sino una sola superior, que es Dios. Al concebir la extensión infinita a la sustancia divina, se le considera a Dios como el universo y como la naturaleza. Siendo Dios todo y teniendo todos los atributos de perfección, tiene que ser necesariamente la extensión, porque si no se le estaría quitando una de estas perfecciones. Spinoza dice que Dios es la totalidad de lo real. Eso quiere decir que Él es todo, es absolutamente bueno y absolutamente infinito, no hay nada fuera de Él. A causa de esto, es acusado de panteísmo y en 1656, con tan solo 24 años de edad, es excomulgado de donde vive. Se le prohíbe inmanentemente a los judíos tener cualquier relación con él, leer sus textos o acercarse a él. Se le aplica el herem, que es el peor castigo de los judíos. El herem consiste prácticamente en una maldición. Spinoza es maldito de día, por la tarde, de noche, el día que nació y el día que morirá. Después de esa comunión, lógicamente, Spinoza debe buscar un nuevo lugar de residencia. Incluso después de ello, intentan matarlo y todo, entonces él decide irse lo más lejos posible de ahí y dedicarse por completo a la meditación filosófica. Por último, Spinoza piensa que es imposible demostrar la inmortalidad del alma, que la Biblia debe ser libremente interpretada. Yo te maldigo en la tarde, en la noche, en el baño, mientras te calzas, mientras comes, mientras desayunas. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. ¿Qué es el empirismo? El empirismo concibe la experiencia como la única fuente válida del conocimiento, rechazando así cualquier clase de ideas espontáneas. Solo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. En ese orden de ideas, para los empiristas, las ciencias naturales son las ciencias ideales, pues estas se basan en hechos observables. El extremo opuesto al empirismo es el racionalismo, pues este se basa solo en el pensar, mientras que el empirismo se basa en la experiencia. Desarrollo del empirismo. El empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolla en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Esta doctrina filosófica nos dice que toda idea viene de las experiencias sensibles. No se puede concebir una idea válida desde la razón si antes de esta no se tuvo una experiencia sensible. Las características del empirismo. El origen del pensamiento está en la experiencia, ya que todo lo que sabemos ha tenido que pasar primero por los sentidos. Los empiristas piensan que no existen las verdades innatas, pues de ser así no habría ninguna necesidad de adquirir conocimientos y todas las personas estaríamos de acuerdo con las mismas verdades, cosa que es así. Por último, los empiristas se oponen a las utopías teóricas, a las fantasías y a las ideas especulativas. Ninguna de estas se pueden analizar a través de la experiencia, la base fundamental del empirismo. Ahora vamos a hablar de los representantes del empirismo.
John Locke. La obra más importante de Locke es el ensayo al entendimiento humano, la cual fue publicada en 1690. También escribió obras sobre política y algunos pensamientos sobre la educación. Para Locke, la base del conocimiento es la experiencia. Sobre eso afirma que todo lo que la mente percibe por sí misma se le denomina idea. Para Locke existen dos tipos de percepción, la interna y la externa. La interna se da por medio de los pensamientos y las reflexiones, y la externa se da por medio de los sentidos y las sensaciones. Para Locke también existen dos clases de ideas, las simples y las complejas. Las simples son las que llegan directamente de un solo sentido o de varios, así como también llegan de las sensaciones o reflexiones, o también puede llegar de las dos juntas. Y las ideas complejas, estas son el resultado de las actividades de la mente. Las ideas simples dejan huella en la mente, por eso no se pueden cambiar, y las ideas complejas son aquellas que están fundadas en la memoria. Bien, ahora vamos a hablar de George Berkeley, quien nace en 1685 y muere en 1753. Es un autor empirista situado entre John Locke y David Hume. Llegó a ser obispo, algo que es muy extraño porque los empiristas solían ser considerados ateos y se solía decir de ellos que se interesaban más en cuestiones de política, pero pues bien, podemos ver que no era así. Su filosofía puede resumirse en una frase: ser es ser percibido o percibir. Este autor mantiene un nominalismo algo extraño. Él dice que las palabras significan ideas. Así pues, si yo le pido a alguien que piense en un triángulo, esa persona inmediatamente va a pensar en una figura geométrica que tiene 3 lados. O si le pido a alguien que piense en un perro, esa persona va a pensar en un animal que tiene 4 patas, que tiene una cola, que ladra, o simplemente va a imaginarse algo muy similar o algún perro ya conocido. Berkeley argumenta que todo sería subjetivo si no existiera una mente perfecta que lo captara todo, de ahí que ser es ser percibido. Entonces aparece una perspectiva divina que capta la totalidad de lo real. Sus obras más importantes son el Tratado sobre la Naturaleza Humana, las investigaciones sobre el entendimiento humano y el Tratado sobre los principios de la moral. El punto clave del pensamiento de Hume reside en la teoría de la asociación de las ideas. Hume lleva a sus últimas consecuencias la dirección empírista iniciada con Bacon. Para él, las ideas son copias borrosas de las impresiones directas. Según Hume, tanto como la percepción como también la reflexión nos aporta una serie de elementos que atribuyen una sustancia como soporte de él. Pero él no limita la crítica a las sustancias materiales, sino al yo. Para Hume, el conocimiento no puede llegar a alcanzar una verdad metafísica. Tampoco acepta la existencia de las ideas innatas, pues dice que todo contenido de la conciencia debe provenir de la experiencia. Baby Hume, tus obras más... Estás hablando otra vez con Natalia París. Ay, no, linda, yo no hablo como Natalia París.